Hola chicos, hoy antes de empezar la clase vamos a resolver el examen. Para los que se equivocaron por ahí en alguna pregunta puedan ustedes saber cuál es la respuesta correcta. Vamos a empezar con la primera pregunta que dice género que exalta el heroísmo en la mitología está presente, cuenta hazañas y nos referimos al género. Nos dan, nos proponen el género dramático, el género épico, la epopeya, el lírico y el cantar de gestas. Sabemos que por estas características que nos dan en la premisa, podríamos estar entre dos, épico y epopeya, ¿no? Porque las dos tienen características similares, pero recordemos que me está preguntando por un género, y la epopeya no es un género, es una especie del género épico. Entonces aquí la respuesta sería épico. Luego dice, en la Odisea conocemos las aventuras de Ulises a través de... Recordemos que en la Odisea es una narración cíclica, y si bien es cierto que a Odiseo le ocurren primero todas las aventuras, ¿no? Pero eso recién se cuenta en la segunda parte de la Odisea, cuando él llega a la isla de los Feacios y comienza a contarle pues todas las aventuras que tiene al rey de los Feacios y a todos los que estaban asistiendo al banquete que le dieron. Entonces la respuesta sería el relato de Ulises a los Feacios. Luego hay un poema, dice: amor mío, nos hemos encontrado, sedientos y nos hemos bebido todo el agua y la sangre, nos hemos encontrado con hambre y nos mordimos como el fuego muerde, dejándonos heridas. Aquí, ¿qué figuras literarias se encuentran? Bueno, lo primero que apreciamos es la repetición de la conjunción y, ¿no? Dice, y nos hemos bebido, y la sangre, y nos mordimos. La repetición de la i es un polisíndeto, pero hay otra figura más, ¿no? Cuando dice como el fuego muerde, hay una comparación utilizando el nexo como. Ahí hay un símil, así que la respuesta sería símil y polisíndeto. Luego me pregunta, ¿no es un hecho narrado en Ilíada? Y me dicen la devolución de Criseida, el rapto de Helena, la muerte de Héctor, la muerte de Aquiles. Todos son hechos que ocurrieron, pero no todos se cuentan en la Odisea. Recordemos que la devolución de Criseida sí, porque es uno de los primeros hechos que ocurren en Ilíada. Justamente ahí es donde empieza la trama de Ilíada. El rapto de Helena sucede, porque así empieza la guerra de Troya, pero no se cuenta en la Ilíada. Recordemos que en la Ilíada me hablan solamente 51 días de la guerra, ¿no? Que ya son el último año, no el principio, así es que el rapto de Helena no se cuenta. La muerte de Héctor, sí, es uno de los últimos hechos que ocurren en la Ilíada. La muerte de Aquiles tampoco se cuenta, ¿no? Cuando la Ilíada termina, Aquiles está vivo, ¿no? Después de haber matado a Héctor. Sabemos por la mitología que Aquiles muere a manos de Paris, pero no se cuenta este hecho en Ilíada. Así que la respuesta sería la B y la D, que sería el rapto de Helena y la muerte de Aquiles. Bueno, esa ha sido la respuesta del examen. Ya espero que no les quede ninguna duda, pero si de todas maneras es así, ya saben que ustedes la pueden hacer a través del foro. Continuar con la clase. Hoy vamos a continuar con el teatro griego, que ya habíamos visto la clase pasada. Vamos a hacer Sófocles, que es el discípulo de Esquilo, que vimos el tema pasado. ¿Cuáles son las características de Sófocles? Bueno, él le da mayor importancia al diálogo, mucha mayor que le había dado Esquilo, es decir, la participación del coro se ve reducida e intervienen más los actores. Otra característica es que sus diálogos son libres, espontáneos, es decir, no son tan rígidos como los de Esquilo, y también son más breves, son más cortos. Otra característica es el tema de la predestinación, que ya lo había hecho Esquilo, pero él lo agota mucho más, lo utiliza mucho más y a lo largo, y está presente a lo largo de todas sus obras. Otro tema es que su intriga se vuelve mucho más compleja, es decir, se ve la intriga desde que empieza la obra, ¿no? Y cómo poco a poco se va enredando la historia mucho más hasta que llega el clímax, donde se ve la solución del problema. Otra característica es que se preocupa por la moral y la psicología de los personajes, es decir, los personajes van a actuar según un patrón de su personalidad, de sus motivaciones, ¿no? Siguiendo un tipo de conducta. Otra característica es que los personajes de Sófocles, a diferencia de los de Esquilo, los personajes de Sófocles te van a infundir compasión, pena, lástima, ¿no? Porque terminan de una manera violenta, pero nos terminan dando pena, mientras que los personajes de Esquilo más bien nos dan temor, inspiran miedo. Es como un Orestes, ¿no? Que es capaz de matar a su madre, eso no te inspira pena, más bien te inspira pues
miedo, ¿no? Pero no pasa eso con los personajes de Sófocles, sus personajes más bien terminan dándote pena. ¿Qué aportes da al teatro? Aumenta 3 los actores, recordemos que Esquilo ya había aumentado a 2, él crea el triagonista, el tercer actor en el escenario. Otra característica es que el coro ya no es un grupo de personas muy numerosos, ya Esquilo los había reducido, pero lo que hace Sófocles es a una sola persona hace el papel del coro. Otra característica es que va a decorar el ambiente, es decir, utiliza escenografía que antes no se había utilizado en el teatro. Y también es creador de la trilogía. Con Esquilo existía la tetralogía, 3 tragedias y una comedia. Con Sófocles son 3 obras, la trilogía, 3 tragedias. Entre sus principales obras tenemos a Áyax, que cuenta la historia del héroe griego, que también lo vemos en la Ilíada, participa en la guerra, pero que aquí tiene un final trágico, termina suicidándose, porque él considera una ofensa para él que no le hayan dado la armadura de Aquiles, que terminan dándosela a Ulises, ¿no? Y él se cree merecedor de esta armadura. Luego la historia de Filoctetes, que se ve como Ulises, ¿no?, trata de llevarlo para que pueda derrotar a Troya, porque se dice que solo con el arco de Hércules, que lo posee él, pueden derrotar a Troya. Y participa aquí también el hijo de Aquiles, ¿no?, que termina convenciéndolo para que pueda ir a Troya. Luego Electra, que es la hermana de Orestes, recuerden, en la Orestiada ya había sido mencionada, pero aquí se desarrolla como protagonista de su propia historia, ¿no? Se cuenta pues cómo Electra es impedida de casarse por Egisto, porque teme que alguno de sus hijos, si contrae matrimonio, tenga hijos que terminen pues dándole muerte a él para vengar pues a Agamenón. Finalmente quiere matarla, no lo logra y termina casándola con un pobre campesino, ¿no? Así es que lo que siente Electra es mucho rencor, y cuando llega pues Orestes, ¿no?, lo convence. Ya él había venido pues motivado por Apolo para dar muerte a su madre, pero Electra pues termina convenciéndolo para que cometa este asesinato. No solamente mate a Clitemnestra, sino también a Egisto. Luego tenemos Antígona, ¿no?, que con Edipo en Colona y Edipo Rey forman la trilogía, ¿no? Primero es Edipo Rey, luego sigue Edipo en Colona y termina con Antígona. Son 3 partes de esta trilogía. Antígona nos cuenta la historia de Edipo, ¿no?, cómo Antígona quiere enterrar a su hermano Eteocles, ¿no?, que lo quieren dejar que se lo coman las aves de rapiña por traidor. Luego Edipo en Colono, que nos cuenta pues cómo Edipo va a buscar un lugar donde morir, y muchas tierras se disputan, pues esto porque saben que esta tierra va a ser bendecida. Luego Edipo Rey, que es la que justamente de la cual vamos a hablar, que de esta trilogía es la más representativa. Edipo Rey pertenece al género dramático, es decir, es una obra de teatro. Tragedia por el final pues violento con el que termina, que es una característica de las tragedias. La estructura no tiene división ni de actos ni de escenas, ¿no? Es una sola obra sin división. El tema principal es el destino del hombre fijado por los dioses, que casi siempre es fatal en la literatura griega. Los temas secundarios: se trabaja el parricidio, se trabaja el incesto, la búsqueda de la verdad y la justicia, y el saber como conocimiento pues para el poder, ¿no? ¿Qué características tiene Edipo Rey? Sus diálogos son ágiles, es decir, un actor interviene casi inmediatamente después del otro, es decir, sus diálogos no son muy extensos, hay muy pocos monólogos y eso hace que la obra sea mucho más ágil. Cumple las 3 unidades aristotélicas, que son de lugar, de acción y de tiempo, ¿no? La de acción es cuando se desarrolla un solo tema. En el caso de Edipo, pues es el tema del destino, el destino inexorable que tiene Edipo. El de tiempo es que todas las acciones se desarrollan en un solo día. El de espacio es que se utiliza en un solo escenario, en este caso la fachada de Tebas. Se trabaja también una preocupación por la intriga, el ideal humano, el ideal de hombre que va a buscar siempre la verdad. Hay mucho dramatismo en la historia desde que empieza, y esta obra está inspirada en el mito de Edipo, es decir, esta historia no la cree en su totalidad Sófocles, es una historia que ya el pueblo griego la conocía porque pertenece a su mitología. Lo que hace Sófocles es recrearla en teatro, ¿no?, y logra pues esta gran obra magnífica de Edipo Rey. Para poder entender un poco la obra de Edipo Rey, que empieza cuando ya Edipo es rey de Tebas, hay que saber un poco de lo que ocurre antes de que suceda este hecho, ¿no?
que es justamente el mito de Edipo. El mito de Edipo empieza cuando el rey Layo estaba casado con Yocasta y a él le habían dicho que su hijo lo iba a matar. Por eso él no quería tener hijos, ¿no? Pero en una noche donde bebió mucho, terminó pues engendrando a Edipo. Y así que cuando él nace, él pues le hace unos orificios en el talón, lo ata con una correa y se lo entrega a uno de sus siervos para que lo mate, ¿no? Este siervo se lo lleva, pero él le da mucha pena y termina colgándolo en un árbol y lo deja abandonado. Llega un siervo de un pueblo cercano de Corinto, donde se encontraban los reyes de Corinto, que no habían podido tener hijos, y se lo lleva para que estos reyes lo criasen como si fuese hijo suyo. De ahí el nombre Edipo, porque Edipo significa pies hinchados, y es que justamente por esto que le hizo su padre, pues Edipo estaba con los pies hinchados. Bueno, él crece en Corinto sin saber que era un hijo adoptado. En un banquete que tuvieron, pues tuvo una discusión con un hombre, finalmente el hombre termina diciéndole que él no era hijo de los reyes de Corinto, ¿no? Él va muy molesto a consultar a Apolo, y Apolo no le quiere decir la verdad, simplemente le dice que él está marcado por una gran desgracia, que él va a matar a su padre y se va a casar con su madre, ¿no? Así que él, horrorizado con lo que acaba de escuchar, él huye de Corinto. En su camino se encuentra con un carruaje en un cruce de 3 caminos. El del otro carruaje le dice que le dé pase y él no quiere, ¿no? Así es que mata a uno de sus caballos y Edipo se molesta, así que baja, lucha, pues tiene una discusión, ¿no? con este hombre y un anciano que se veía que era noble también, y termina matando a los dos, y él continúa su camino. En el camino hacia Tebas se encuentra con la Esfinge, que tenía prisionero esclavo al pueblo de Tebas, que lo obligaba pues sacrificios humanos al Esfinge, y solamente iba a liberar al pueblo cuando alguien pudiera descifrar un enigma, y quien lo descifra es Edipo, ¿no? Y por eso la Esfinge termina liberando al pueblo de Tebas. Y en agradecimiento el pueblo de Tebas lo hace rey a Edipo. ¿Y cuál era ese enigma que le plantea la Esfinge? Le dice, ¿quién es la criatura que de día camina de 4 patas, de tarde camina de 2 y en la noche camina de 3? ¿No? Y él le contesta, el hombre. ¿Por qué el hombre? Bueno, ya ahora ustedes imagínense, ¿no? Hay una comparación, ¿no? Cuando hablan de día hablan de la infancia, cuando gatea, por eso dicen 4, de tarde, de 2, pues que ya representaría la adultez, y la noche representaría la ancianidad, que lo hace con la ayuda de un bastón, por eso dice de 3, ¿no? Entonces, como es el único que ha podido descifrar el enigma, la Esfinge libera al pueblo de Tebas, él se casa con la viuda Yocasta, ¿no? Y es ahí pues donde él tiene el trono de Tebas, ¿no? La historia de Edipo Rey empieza cuando él ya se había casado con Yocasta, ya había tenido varios hijos, y le llega una peste a Tebas, y él quiere resolver el problema de esta peste, ¿no? Así es que manda a su cuñado Creonte al oráculo para que le diga cómo puede resolver la peste. Es aquí con este hecho que empieza. Todo lo que yo les he contado antes es el mito de Edipo, ¿no? Que se va a saber luego en la historia, también en esta obra de Edipo Rey, pero después. La historia empieza cuando ya Edipo es rey, está casado con Yocasta, tiene varios hijos, y manda a Creonte a buscar el origen de la peste que tiene pues a su pueblo sometido, ¿no? Y le dice que esta peste va a acabar cuando encuentren al asesino del rey Layo, es decir, del ex esposo de Yocasta. Manda a Tiresias, a llamar a Tiresias, un oráculo de la ciudad, y Tiresias se rehúsa a decirle la verdad. Tanto así que terminan discutiendo, ¿no? Porque incluso lo acusa a él cuando Tiresias le dice que el asesino eres tú, le dice. Edipo le dice que no puede ser, porque ni siquiera él ha conocido a Layo, no podría haberlo matado, ¿no? Y lo acusa diciendo que él se ha confabulado con Creonte pues, para quitarle el trono, ¿no? Y termina muy molesto. Conversa con Yocasta, y Yocasta le dice que no tenga temor por lo que Tiresias le ha dicho, ¿no? Porque en realidad las profecías muchas veces no se cumplen. Y le cuenta que su esposo, el rey Layo, le habían dicho que su hijo lo iba a matar, pero que no fue así, porque su hijo, cuando nació, su esposo lo mandó a matar, y que el rey Layo murió asesinado por unos delincuentes en un cruce de camino.
Cuando le dijeron cruce de caminos, Edipo se puso a pensar, ¿no?, que él también había dado muerte a un anciano en un cruce de caminos. Entonces comienza a atar cabos y le dice, pero ¿cómo era, no, la persona que mató al rey Layo? Le dice que ella no lo sabía, pero que iban a mandar a llamar, ¿no?, a un empleado, un siervo que vio todo lo sucedido, que pudo escapar de esto. Hasta que llegara este siervo, Edipo comienza a contarle a Yocasta sobre su origen, ¿no? Le dice que él, en realidad, le habían dicho también un oráculo que él no era hijo ¿no?, de los padres que él siempre habría creído, ¿no? Y que él huye porque le habían hecho esa profecía, le habían dicho que se iba a casar con su madre y que se iba a matar a su padre, ¿no? En eso llega un mensajero de Corinto y le dice que le traía noticias, ¿no?, que el rey había muerto y que el pueblo de Corinto lo estaba reclamando como rey. A él le causa una gran tristeza, pero al mismo tiempo un alivio, porque sabe que parte de la profecía no se va a cumplir, porque le habían dicho que iba a matar a su padre y su padre ya había muerto, ¿no?, cuando él se encontraba en Tebas. Entonces, que solo faltaría la segunda parte, que sería casarse con su madre. Pero Yocasta lo tranquiliza y le dice que no, que ya ves, porque las profecías no se están cumpliendo. En eso mandan a traer al siervo, ¿no? Al principio no quería decir la verdad, pero al final termina confesando, pues, la verdad, y van atando cabos conforme va transcurriendo la historia, ¿no? Porque cuando Edipo dice que la profecía no se va a cumplir porque no va a matar a su padre, el siervo que venía de Corinto le dice, pero no te preocupes porque tú no eres hijo de estos reyes, ¿no? Y le cuenta su historia, ¿no? A ti ellos te adoptaron. Y cuando llega el siervo de Layo, que coincidentemente también era el siervo al que lo habían mandado a matar a Edipo cuando era un bebé, le dice que no, que en realidad él no lo mató, que le dio pena y que se lo entrega a los reyes de Corinto. Yocasta comienza a atar todos los datos y se da cuenta que en realidad el que mató a Layo había sido Edipo y que ella estaba casada con el que era su hijo. Así es que huye hacia la habitación. Primero le suplica a Edipo que ya no siga preguntando más, ¿no?, porque ella ya se estaba dando cuenta de la verdad, pero Edipo quería saber la verdad y seguía preguntando. Ella huye hacia la habitación y termina ahorcándose con sus largas trenzas que tenía. Edipo, al descubrir la verdad y al atar todos los cabos, se da cuenta que él en realidad había matado a su padre en ese cruce de caminos sin saberlo, y que había estado casado con su madre, pues también sin saberlo. Así que va en busca de Yocasta, se da cuenta que es ahorcado, coge los broches que ella tiene, ¿no?, y con eso se arranca los ojos, ¿no?, y baja y suplica que lo destierren de Tebas porque es la única forma de poder liberar a su pueblo, ¿no? Y Creonte así lo hace, ¿no? Y se va acompañado de sus hijas, ¿no? Y es así como termina la historia de Edipo. Se dan cuenta que es un personaje que lucha contra su destino, pero termina sucumbiendo ante el destino de los dioses, ¿no? Y termina pues aleccionando siempre el coro y diciendo que no importa lo que hagas, ¿no?, que no se puede decir cuán feliz puede ser un hombre hasta el último día de su vida. Bueno, chicos, espero que la historia les haya gustado. Yo les voy a dejar también en el enlace un video acerca del resumen de esta obra, a ver, para que se les fije mucho más el argumento. Y ya saben, cualquier duda a través del foro. Nos vemos, chicos, hasta la próxima clase.